Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio es estar aquí para tratar la noticia más importante de nuestro tiempo. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de compartir esta sección de esta serie que estamos tratando, y te pedimos que nos ayudes, que lo hagamos de una manera correcta, como tú mereces que se hagan las cosas de una manera excelente. Te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en esta hora vamos a estar desarrollando bajo la serie que nos ocupa Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Bueno, pues ahora nos vamos a estar enfocando en la parte número 28. La parte número 28, ya hablando en un enfoque específico, bueno, la vamos a dirigir ahora con respecto al asunto del milenio. Fíjense que este tipo de temas a mí me fascinan, me gustan mucho, pero por la naturaleza del programa que nos ocupa, que es la inminencia del arrebatamiento, pues son temas a los que no les he dado una preponderancia en cuanto a tiempo, porque realmente nuestro énfasis está en el próximo evento en el calendario profético de Dios, que es el inminente arrebatamiento. Pero claro que es importante que estos otros temas también se traten. Me hubiera gustado tratarlo con mayor profundidad, pero es visto de una manera básica para que de cualquier manera, ustedes estén informados. Entonces, como dijimos, vamos a enfocarnos ahora al tema del milenio. Cuando nosotros estamos hablando del milenio, estamos manejando una base escritural situada en Apocalipsis 20, del 1 al 10, y les encargo que ya ustedes solitos pues lo lean para que lo digieran de una manera más lenta, ¿verdad? Con más atención, en un tiempo más dado al análisis. Entonces, nuestra base escritural, claro, es Apocalipsis 20, del 1 al 10. Miren, independientemente de cualquier tribulación y o gran tribulación, lo mejor, lo excelente, lo maravilloso para la iglesia está por llegar. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bien. ¿Qué usted ha escuchado con respecto al milenio? Bueno, en esta ocasión, en este tiempecito, queremos familiarizarnos un poco más con el concepto bíblico del milenio. También deseamos descubrir lo que es el milenio y también deseamos identificar las diferentes posturas que hay respecto al mismo, es decir, con respecto al milenio. Recuerden que de fondo estamos usando, claro, la Biblia textual comentada, que precisamente ha sido comentada por un equipo de más de 60 eruditos, teniendo a la cabeza el ministerio de nuestro hermano Jimmy Swaggart. También, claro, es recomendable el libro Apocalipsis, un mensaje escatológico de nuestro hermano Wilfredo Calderón. Él ya partió con el Señor, él ya está viviendo, ¿verdad?, en el cielo. ¡Qué bendición! Está diciendo, lo que escribí tenía razón, ¿verdad? Claro, un escritor de sana doctrina. De hecho, yo les recomiendo, ¿verdad?, que ya ustedes con más tiempo, si pueden conseguir ese libro, que es un libro, totalmente confiable, pues consíganlo. Apocalipsis, un mensaje escatológico. Yo casi estoy segura que lo pueden conseguir por medio de Amazon. Y claro, también estamos con un fondo, ¿verdad?, en la obra
de Max Sanders, lo que usted necesita saber sobre profecía bíblica en 12 lecciones. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando esta parte número 28 de nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, pues vamos introduciéndonos a este asunto del milenio. Miren, todos los humanos, sin excepción, tenemos la tendencia a buscar la paz y a vivir de tal manera que disfrutemos la vida profundamente, ¿verdad? Pues ¿quién no quiere disfrutar la vida? Nos entristecen las malas noticias que escuchamos a diario, lo que escuchamos acerca del deterioro de nuestro medio ambiente a nivel mundial. Pues nos causa tristeza, nos constriñe, ¿verdad?, el aumento de la maldad. Y también pues nos causa tristeza el hecho de que aparentemente a los malos les va bien y a los buenos les va mal. Llegará un día en que Dios hará justicia de una manera preponderante, ¿verdad? Y los suyos vivirán un tiempo en la tierra, así como nos gustaría. Ese tiempo es el milenio. Bueno, una línea preponderante con respecto al milenio es que el milenio se llevará a cabo en este mismo planeta Tierra, pero descontaminado y purificado. Una belleza. Algo así como el jardín del Edén. Bien, bueno. Miren, con mucho el milenio es la doctrina que se presta a más controversia en la Biblia. Pero una cosa es verdad. Cuando hablamos de las controversias que son infructíferas, ¿verdad? Cuando son infructíferas. Cuando se saca a Dios de la historia, de las escuelas, de la vida, de los planes, de los objetivos. Cuando se saca a Dios de la historia, poco de la historia tiene significado alguno. Y hay incluso menos que sugiera que la historia se mueve hacia un fin predeterminado y bueno por sí mismo. ¿Okay? Por consiguiente, en los últimos 200 años, conforme los pensadores han tratado de deshacerse de Dios, ellos piensan que mientras más intelectuales, que mientras más racionales suenan al oído humano, se van a hacer más famosos o que su vida va a tomar mayor significado. Ellos han tenido grandes dificultades donde aplique. No estoy diciendo que todos los grandes pensadores están dedicados a deshacerse de Dios, pero cuando así es, conforme los pensadores que han tratado de deshacerse de Dios han tenido grandes dificultades para mantener significado y optimismo en cuanto a la vida. George Orwell, un destacado pensador dedicado a deshacerse de Dios, imagínense nada más, vivir la vida dedicado a deshacerse de Dios. 3 puntos, ¿verdad? Póngale usted lo que se puede decir ahí. Él escribió en el año 1944. Por 200 años hemos cortado y cortado y cortado la rama en la que estamos sentados. ¿Quiénes? Pues los pensadores que han dedicado su vida a, entre comillas, deshacerse de Dios, porque ¿quién se va a deshacer de Dios? La sola idea, pues ya no suena ni siquiera bien. Ok. Entonces, dijo George Orwell en 1944, en el siglo XX, por 200 años hemos cortado y cortado y cortado la rama en la que estamos sentados. Al final, mucho más súbitamente de lo que cualquiera pudo prever, nuestros esfuerzos han sido recompensados y nos caímos. Se fueron de boca, ¿verdad? Y se rompieron los dientes. Eso era lo de menos.
Desafortunadamente hemos cometido una pequeña equivocación, y yo digo pequeña, bueno, entre comillas, ¿verdad? Una pequeña equivocación. Lo que había en el fondo no era ningún lecho de rosas, sino un pozo ciego de alambres de púas. Parece que la amputación del alma no es sencillamente un trabajo quirúrgico, como sacarle el apéndice. La herida tiende mucho a infectarse. Con mucho, la doctrina del milenio es la más controversial en cuanto al tiempo del fin. Ha sido objeto dicha doctrina, es decir, la doctrina del milenio, ha sido objeto de innumerables ataques. Sin embargo, quien intente dañarla y o destruirla, ¿a quién? Pues a la doctrina del milenio, tendría que arrancar, entre comillas, los magistrales pasajes de la Biblia, como los de Apocalipsis e Isaías, lo cual sencillamente es imposible. Sin embargo, con toda su belleza, con todo su esplendor, el milenio aún no es la eternidad propiamente dicho. El cielo es todavía mucho más. Pero vamos a ver qué es entonces el milenio. Nuestra consideración bíblico-escatológica que nos ocupa hoy, pues es inminente arrebatamiento y consagración personal, justamente la sección número 28. Y de manera específica estamos haciendo aquí un redireccionamiento hacia el milenio. Entonces, ¿qué es el milenio? Bueno, el milenio es el reinado de nuestro Señor Jesucristo preponderantemente, con nuestro Señor Jesucristo a la cabeza, sobre el reino de Dios en esta tierra descontaminada y purificada durante 1000 años. Los súbditos primarios de este reino serán el remanente sobreviviente del pueblo de Israel, descendencia de Jacob, pueblo que finalmente se volverá nuestro Señor Jesucristo como su verdadero Mesías y Rey. Entonces, esto será inmediatamente después de completarse la semana 70. También, claro, habrá un remanente de entre ciertas naciones gentiles sobrevivientes, en especial, bueno, en una línea de pensamiento hablando de Egipto y de Asiria, ninguno de los cuales habrá adorado a la bestia o a su imagen, ¿verdad? Pues en la parte final de la semana 70. Ni habrán recibido, no habrán adorado a la bestia o a la imagen de la bestia, ni tampoco habrán recibido la marca, ¿verdad? La marca del anticristo, la marca de la bestia. Muy bien. Nosotros, si estamos viendo así, aunque sea superficialmente la doctrina del milenio, debemos saber básicamente cuáles son las opiniones que existen sobre el milenio. Entonces tenemos en primer lugar el premilenialismo. El premilenialismo es la creencia de que la segunda venida de Cristo dará inicio a un periodo literal de 1000 años, durante el cual Cristo reinará sobre el mundo. ¿Okay? Otra teoría, otra opinión sobre el milenio tiene que ver con el postmilenialismo. ¿Okay? El postmilenialismo es la opinión de que el evangelio se extenderá por toda la tierra, creando un mundo cada vez mejor, después de lo cual Jesús regresará para poner término a esta edad e introducir la eternidad. Y finalmente consideraremos el amilenialismo.
Esta es la postura, la teoría o la opinión de que el reinado de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo es puramente simbólico, que se refiere al triunfo último de la justicia y de la bondad de Dios en el mundo. Bueno, fíjense que aquí sí es importante señalar que las 4 teorías que nosotros hemos estado considerando y o analizando con respecto al momento en que el inminente arrebatamiento se llevará a cabo, todas ellas son premilenialistas. Es decir, tanto el pretribulacionismo como el midtribulacionismo, como la teoría preira, como el post-tribulacionismo, las 4 tienen un enfoque como el post-tribulacionismo, las 4 teorías que hemos estudiado, ellos, cada una de esas teorías se inclinan por el premilenialismo, que es la creencia de que la segunda venida de Cristo dará inicio a un periodo literal de 1000 años durante el cual Cristo reinará sobre el mundo, ¿ok? Eso lo creemos los pretribulacionistas, quienes lo sean y yo, también lo creen los midtribulacionistas, también lo creen los preira y también lo creen los posttribulacionistas, aunque ya en otra consideración bíblica escatológica anterior hemos señalado que en el post-tribulacionismo hay un sector que se sale de esa opinión premilenialista. Bueno, eso ya está en la sección correspondiente, pero no son todos los postmilenialistas, ¿no? Los que están de acuerdo con ese grupo, ¿verdad? Es decir, bueno, más en concreto. La teoría preira de una manera puede ser considerada dentro del post-tribulacionismo, ¿ok? Y entonces, entre ellos hay un grupo que difiere, no todos, pero un grupo que difiere del premilenialismo. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer una breve conclusión sobre el milenio, diciendo que el milenio será un tiempo en el que todo lo bueno que nos gustaría que pasara en esta tierra antes de irnos al cielo sucederá a los que creamos en Cristo. Será un tiempo de refrigerio espiritual que nos dejará saciados y felices porque Cristo gobernará con justicia. Miren, cuando nosotros estamos hablando de una manera preponderante con respecto a Apocalipsis 20, del 1 al 10, debemos dejar en nuestra mente básicamente 5 asuntos en esa línea de pensamiento. El primero es: el milenio comienza cuando el ángel desciende del cielo, prende al diablo, lo ata y lo encierra por 1000 años. Número 2, de 5. Los que reinan con Cristo por 1000 años son los que no adoraron a la bestia ni se dejaron marcar. Número 3. Cuando se cumplan los 1000 años, el diablo será suelto de su prisión. Número 4 de 5. El diablo después de esto engañará a muchos. Y número 5 de 5 es: después de esto, el diablo y los engañados por él mismo serán lanzados al lago de fuego y azufre para ser atormentados por los siglos de los siglos. Yo les sugiero que, a manera de que ustedes sean confrontados directamente con esta doctrina bíblica del milenio, que ustedes lean el libro de Isaías en el capítulo 65, los versículos 21 al 25, y que descubran por ustedes mismos lo siguiente: lo que disfrutarán los que estén
en la tierra nueva, el tipo de linaje que disfrutará de la creación, lo que sucederá antes de que clamen y la forma en que vivirán los animales. ¿Ok? Estamos hablando de inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 28, y estamos haciendo un enfoque específico a la doctrina del milenio en esta parte 28. Por supuesto que es un extracto, claro, es un extracto pues de la doctrina bíblica del milenio, pero fíjense qué importante es, por ejemplo, cuando yo hablo del milenio, que no tengo mucha oportunidad de hacerlo porque el enfoque es la inminencia del arrebatamiento, es decir, hay que preparar a la persona para que sea arrebatado, porque si no es arrebatado, pues ¿de qué le serviría saber cualquier cosa acerca del milenio? Pero fíjense que es muy importante, o a mí me llama mucho la atención, cuando leemos en la Biblia, en el pasaje que les acabo de citar, y el pecador de 100 años será maldito. Yo digo, bueno, ¿cómo es posible que una persona que ha estado 100 años bajo el reinado perfecto, teniendo a nuestro Señor Jesucristo en la parte preponderante, el cerebro rector, la mente rectora en el milenio, que es el reinado perfecto, y la gente lo ha visto por 100 años. ¿Cómo es posible que una persona de 100 años sea maldito? O sea, que 100 años estuvo viendo la obra de nuestro Señor Jesucristo y que finalmente quedó en la maldición de la muerte eterna. Ahora, cuando nosotros meditamos acerca del milenio, pues hay tantas cosas, tantas y tantas cosas que nosotros podríamos estar analizando. Por supuesto, nos podríamos pasar muchísimo tiempo de nuestra vida tomando en cuenta el análisis de una doctrina tan controversial como bellísima, claro, ¿verdad? La doctrina del milenio. Pero yo quiero acentuar una verdad sobre la doctrina del milenio y es la siguiente. Yo digo, si los 1000 años de duración bíblica, que la Biblia lo especifica así, que dura el milenio, son los 1000 años que Satanás estará atado en el pozo del abismo, entonces claro que sí, que Satanás es tremendo y quiere destruirnos y quiere apartarnos completamente de Dios. Pero lo que yo digo es, y los pecadores que de 100 años serán malditos habiendo vivido bajo la influencia, bajo el gobierno perfecto de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿quiénes tuvieron la injerencia directa en la condenación a la cual se hicieron acreedores? Bueno, pues ellos mismos en el ejercicio de su voluntad. Claro, no se descarta la participación del enemigo, pero es algo que puede hacernos pensar en este momento y decir, yo soy una persona que soy hecho a la imagen de Dios y lo que me define a mí como persona es que tengo intelecto, que tengo sentimientos y que tengo voluntad. Entonces, esa voluntad nosotros la vamos a ejercer para llegar a la vida eterna, para llegar al cielo o para llegar al infierno. Entonces, nosotros vamos a decidir. Dios nos habla, nos invita y Satanás también está constantemente tratando de separarnos de la voluntad de Dios. Pero pues es la voluntad de Dios que decidamos por Él para nuestro propio bien. Bueno, yo aquí en esta consideración bíblico escatológica quiero tomar un tiempecito para ir a lo que yo le llamo el rinconcito de nuestra consagración personal, siendo eso un elemento preponderante para ser arrebatados si el arrebatamiento fuera en este mismo instante y también para ir al cielo si muriéramos. Entonces, siendo algo tan importante, permítanme dedicar un tiempo de lo que nos resta
los minutos que nos restan, al asunto de la consagración personal. Entonces, en esta sección número 28, permítanme considerar ese asunto de la consagración personal, pero tomando como base una justificación escritural, que en este caso es el capítulo 2 del libro de Daniel, y estoy iniciando en el versículo 17. Dice: entonces Daniel se fue a su casa y declaró el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para implorar las misericordias del Dios del cielo sobre este misterio y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ok, la primera palabra que quiero rescatar de los versículos 17 y 18 del capítulo 2 del libro de Daniel es, en primer lugar, la palabra misterio. ¿De qué misterio estamos hablando? En el versículo 18 del capítulo 2 del libro de Daniel. Estamos hablando de la oferta de Daniel para interpretar el sueño, ¿ok? El sueño de Nabucodonosor, ¿ok? Acuérdense que a estas alturas del partido nosotros estamos hablando, teniendo como fondo un decreto de Nabucodonosor que está descrito en el versículo 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Entonces ahí la idea que consideramos con anterioridad fue que él había perdido la fe, al menos hasta cierto grado, en sus dioses, o sea, en los dioses de Nabucodonosor, que básicamente eran Nebo y Bel, a quienes estos sabios de su reino representaban. ¿Ok? Entonces, en el versículo 13 se nos dice que así que el decreto fue publicado y los sabios eran llevados a la muerte, y buscaron también a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque estaban entre los sabios. Entonces aquí estamos analizando la oferta que Daniel le hace a Nabucodonosor para interpretar el sueño, y entonces Daniel está orando, claro, a Dios por ayuda. Entonces, ese es el contexto en el que nos quedamos en nuestra consideración bíblico-escatológica 27, porque ahorita estamos en la 28, y entonces es importante que aquí nosotros rescatemos en este rinconcito de consagración personal, que nosotros rescatemos la palabra misterio. Estamos hablando de la palabra misterio en el versículo 18 del capítulo 2 del libro de Daniel, para implorar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. ¿Ok? Dios estaba escuchando a Daniel con respecto a su petición, su oración por ayuda. Dime lo que soñó este rey para que yo se lo diga, y luego pues ahí también no era nada más saber cuál era el sueño, sino la interpretación. Y entonces el versículo 18 lo está manejando como un misterio. En efecto, era un misterio. Ya sabíamos nosotros de antemano, ya sabemos de antemano, que los sabios del mismo Nabucodonosor le dicen: oye, pues dinos el sueño, nosotros te lo interpretamos, pero no hay quien te pueda a ti decir lo que soñaste. Pero estaban equivocados, ¿verdad? Porque el Dios de Daniel sí podía. Pero otra vez, rescatando la palabra misterio, necesariamente tenemos que hacer una conexión nosotros aquí con el misterio descrito en el capítulo 15, ¿ok? En el misterio descrito, presentado aquí en la Biblia, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Primera a los Corintios 15, versículos
51 al 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, el inminente arrebatamiento, déjenme hacer la conexión. En este rinconcito, ¿verdad?, de consagración personal de la sección 28, déjenme hacer la necesaria conexión bajo el tema que nos ocupa de la palabra misterio con la mención de la misma palabra misterio en 1 Corintios 15, 51 al 52. Mucha gente tiene muchas interrogantes acerca de la inminencia del arrebatamiento. Entonces, una persona que tiene dudas sobre la inminencia del arrebatamiento, bueno, lo primero que tendría que registrar en su mente es que es un misterio. Es uno de los misterios que la Biblia nos presenta, ¿ok? Y el misterio, pues básicamente lo podríamos redireccionar a la idea de que habría una generación que no moriría, sino que sería transformada. No todos dormiremos, era lo que se le estaba revelando a Pablo. Es decir, no todos estaremos muertos, no todos estaremos en la tumba al momento que se realice el inminente arrebatamiento, pero todos seremos transformados. Entonces, ahí hay un misterio de que habría una generación que no moriría, sino que sería transformada. Entonces, claro que a la mente normal eso no es algo que les sea fácil de digerir. Pero recuerden que las cosas espirituales tienen que digerirse espiritualmente. Y si usted todavía no ha digerido la inminencia del arrebatamiento, pues dígale al Espíritu Santo que le ayude a digerirlo para que usted esté acorde con la voluntad de Dios para usted con respecto al inminente arrebatamiento. Para implorar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio y que Daniel y sus compañeros no pereciesen, o sea, no murieran, no fueran mandados a la muerte, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen, no murieran pues, con los otros sabios de Babilonia, como lo decía específicamente, pues el decreto, ¿verdad?, de Nabucodonosor. Bueno, no me van a decir lo que soñé, no me van a decir luego de ello la interpretación, entonces todos van a morir. Entonces Daniel estaba implorando pues que le fuera declarado el sueño, y luego pues la interpretación, y claro, para que ellos no tuvieran también que morir con los otros sabios de Babilonia. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Daniel? Aquí en el versículo 18 del capítulo 2 del libro de Daniel. Bueno, lo que estaba haciendo Daniel es que estaba convocando a una reunión de oración. Fíjense que cuando me tocó ver un fragmento de una reunión que tenían en la NASA, creo que fue el año pasado. Y entonces estaban conversando entre los altos líderes, ¿verdad?, o consejeros de la NASA. Y entonces ellos estaban hablando de algún suceso, ¿verdad?, que de alguna manera afectaría a la Tierra. Y entonces uno de ellos dijo, bueno, dice, y si alguna de estas cosas que nosotros estamos estudiando o considerando, pues, o platicando aquí en esta reunión, gente de muy alto rango, pues, en la NASA, dice, bueno, dice, y si fuera cierto alguno de los puntos más peligrosos que nosotros estamos considerando sobre este asunto, que si eso fuera cierto, ¿qué haríamos? Y dijo el jefe de ellos, lo que tenemos que hacer es ponernos a orar. Eso lo dijo el jefe de la NASA. Y es lo que hizo Daniel, claro, es sabio.
¿Usted ora a Dios en sus problemas o en sus dificultades? Bueno, pues si no lo hace ya tiene un problema más, ¿verdad? Bien. Pero cuando nosotros en nuestra parte, nuestro rinconcito de consagración personal, estamos viendo lo relativo ya al sueño revelado a Daniel, otra vez estamos hablando de cosas mayores, ¿verdad? Otra vez, un misterio revelado, en este caso a Daniel, y pues la inminencia del arrebatamiento relatada a Pablo. Entonces el misterio fue revelado a Daniel y lo del arrebatamiento a Pablo allá en 1 Corintios 15, 51 y 52, en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Estamos hablando entonces de el sueño revelado a Daniel. Este pasaje significa que el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor ahora le fue dado a Daniel, y sin duda esa misma noche. Entonces Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya, o sea de Dios, es la sabiduría y la fortaleza. Entonces, en este pasaje y los pasajes siguientes, se nos da un relato del señorío y control total y absoluto del Señor sobre toda su creación. Entonces, aunque parezca que todo está descontrolado, Dios sigue teniendo el control. Y Él es el que muda las estaciones y los tiempos, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, cuando Daniel en su capítulo 2, en el versículo 21 exactamente, dice que Él muda las estaciones y los tiempos, tiene referencia a los imperios sucesivos, como permitidos por el Señor y vistos por Daniel en la visión de la noche. Él quita y pone reyes. Fíjense que cuando la Biblia más adelante, también aquí en el libro de Daniel, se enfoca en el análisis o en la exposición de lo que este libro presenta con respecto al anticristo, una de las cosas que dice sobre el anticristo es que él intentará cambiar los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa eso? Bueno, porque acuérdense que él quiere hacer todo lo que Dios hace. Él quiere accesar a todo lo que Dios accesa. El problema es que él no es Dios. Pero esta es una de las cosas con las que se le identifica al anticristo, de que él tiene una inclinación a mudar, a cambiar los tiempos, pero eso le corresponde específicamente a Dios y no al imitador y al engañador, que es el anticristo. Entonces, en el versículo 22 dice Daniel que él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Fíjense que muchas veces nosotros como humanos pasamos la vida batallando con problemas que imaginamos o problemas que realmente existen, pero que nosotros no tenemos la capacidad de manejar. Y pasamos nuestro día, pasamos nuestro tiempo consumiéndonos en cosas que son profundas y que son escondidas, que están en tinieblas, y en vez de acudir a Dios, nos seguimos metiendo más y más en esos problemas. A eso se debe que hay mucha gente que poco a poco va declinando y que inclusive llega a una clínica psiquiátrica, cuando Dios puede revelarnos a nosotros qué es lo profundo y lo escondido, que nosotros podemos superar con la ayuda del Espíritu Santo e ir caminando hacia arriba en la vida y no hacia abajo. Entonces, Dios no solamente es Dios de la naturaleza, de la providencia y del hombre, sino también de la revelación.
Él le puede dar a conocer al hombre, a usted y a mí, lo que de otro modo el hombre nunca conocería. Él es la misma fuente de toda luz y de toda iluminación. Estoy hablando de Dios mismo con una base escritural en primera a Timoteo en el capítulo 6 y versículo 16. Fíjense entonces, ¿cómo nos conviene a nosotros en estos tiempos finales que estamos viviendo tener una relación íntima, muy cercana con el Espíritu Santo, que Él es el que tiene la capacidad como Dios para que nos revele aquello que nosotros necesitamos saber para salir diariamente de los laberintos en los que constantemente nos hallamos presos? El Espíritu Santo nos puede revelar, decir cómo salir de los grandes laberintos de la vida, de los pequeños, de los medianos, de todos. El asunto es consagrarnos a Dios en la medida señalada por el Espíritu Santo y escuchando su voz, también nosotros ser objetos de la revelación de lo profundo y lo escondido, de lo que no se conoce, de lo que está en tinieblas y que muchas veces nos causa tantos problemas, tantas enfermedades y hasta la muerte. Entonces, el Espíritu Santo tiene la clave también para que no entremos en laberintos, pero cuando ya estamos dentro, pues cómo salir. Muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de que el sueño le es revelado a Daniel, nosotros en el versículo 23 leemos: a ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el asunto del rey. Ahora Daniel especifica sus razones por la alabanza y por su acción de gracias a Dios. Él se dirige a Dios como el Dios de sus padres. Él le llama como el Dios del pacto de Israel, la descendencia de Jacob, quien condujo a sus padres a través del desierto. Entonces, cuando Dios tiene misericordia y nos saca de nuestros laberintos y a través del Espíritu Santo nos dice cómo enfrentar las grandes situaciones de la vida, cómo responder a las interrogantes de nuestra propia existencia, la pregunta es si nosotros tenemos la virtud de ser agradecidos con Él. Porque, bueno, pues ya recibimos lo que teníamos, nos vamos y que siga la fiesta, y no nos acordamos de agradecer, como en este caso lo hizo Daniel. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la preponderancia de la necesidad de ser agradecidos con Dios y de que nos consagremos a Él en el nivel designado por el Espíritu Santo, es bien importante que nosotros veamos cómo Daniel, ante el mismo Nabucodonosor, glorifica a Dios y declara al rey el sueño. Pero fíjense, en medio de él estar glorificando a Dios. Después de esto, Daniel entró a ver a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Estoy en el versículo 24 del capítulo 2 del libro de Daniel. Fue y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo le mostraré al rey la interpretación, el misterio. Entonces Arioc llevó inmediatamente a Daniel ante el rey y le dijo así: un varón de los deportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Entonces, ¿cuánto había Daniel revelado a Arioc? Si acaso le había revelado algo, no se nos dice, ¿verdad? No se nos especifica. Pero respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar. Acuérdense, es Beltsasar con una T después de la L, porque el rey que viene mencionado más adelante es Beltsasar sin la T delante de la L. ¿Podrías tú hacerme entender el sueño que vi y su interpretación? Le dice Nabucodonosor. Entonces Daniel respondió delante del rey y dijo:
el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Entonces, en la respuesta que Daniel le está dando a Nabucodonosor, en el versículo 27 del capítulo 2 del libro de Daniel, él incluye cierta reprimenda al rey. O sea, serás muy rey, pero tú todavía no has entendido, en otras palabras, que el misterio que tú estás demandando, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Entonces le está señalando un error, muy rey, pero con un error garrafal. Entonces, él le hace esta pregunta sin duda, instigado por el Espíritu Santo. Es decir, cuando Nabucodonosor le pregunta a Daniel en el versículo 26, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su interpretación? Entonces aquí en el 27, al final del 27, nosotros podemos decir que en una manera de análisis podemos nosotros concluir que el Espíritu Santo ha instigado a Nabucodonosor para que haga esa pregunta, para que le quede bien claro quién es el que le está dando la revelación y que lo que está pidiendo es algo archirrecontra super VIP, dificilísimo, tan así que solamente Dios lo puede revelar. Entonces, cuando yo estoy diciendo esto, inflexivamente tengo que volver a hacer la conexión con el inminente arrebatamiento, que cuando Dios le está dando a Pablo la revelación del misterio del arrebatamiento, en 1 Corintios 15, 51 al 52, está hablando de un nivel de inflexión altísimo. Está hablando de un nivel de inflexión que mucha gente aún ahora todavía no entiende, porque posiblemente lo quieren interpretar o lo quieren entender carnalmente o racionalmente. Pero acuérdense que las cosas espirituales tienen que digerirse espiritualmente. Usted está batallando para digerir la verdad bíblica del arrebatamiento. Bueno, dígale al Espíritu Santo, ¿en qué punto? ¿Hasta qué punto me tengo que yo consagrar para que pueda entender lo que tú me estás diciendo? Porque si usted no cree lo que dicen los predicadores acerca de la inminencia del arrebatamiento, entonces pregúntele al Espíritu Santo. Dímelo tú de tal manera que yo lo entienda. Pídaselo a él. Los hombres nos podemos equivocar, pero él no. Entonces, le dice sobre esta misma línea de pensamiento, le dice Daniel a Nabucodonosor. Le estaba hablando al hombre más poderoso, pues era el imperio de Babilonia. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¿Ok? Le revela ese misterio a Daniel. Para Nabucodonosor, con él está revelando toda la historia universal antes de que ésta sucediera, y le revela a Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52, está descrito ahí, el misterio del arrebatamiento. ¿Ok? El misterio del arrebatamiento que se lo declaró específicamente a Pablo. Entonces, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Lo que ha de acontecer en los últimos días es efectivamente muy revelador, muy revelador. Aquellos que afirman que las profecías de Daniel, escuchen bien esto, aquellos que afirman que las profecías de Daniel no tienen referencia a los últimos días,
sino que fueron cumplidos en la época de Cristo, obviamente no han leído este versículo. Así que yo recomiendo que lean este versículo. ¿Ok? Otra vez. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando en los últimos días. ¿De cuándo estamos hablando? Estamos hablando específicamente de los días que está viviendo usted y que estoy viviendo yo. Por eso decimos que cuando Nabucodonosor le hace esa pregunta a Daniel, tú me vas a decir a mí lo que soñé y me vas a decir la interpretación de lo que soñé. Entonces, estamos diciendo que cuando nosotros vemos que él hace esa pregunta, en el análisis que se hizo, decimos, bueno, el Espíritu Santo, claro que está teniendo un papel preponderante, entonces está empujando, entre comillas, a Nabucodonosor para que haga esa pregunta. ¿Para qué? Pues para que Daniel le diga que esa respuesta solamente se la puede dar Dios. Claro que sí, a través del Espíritu Santo. Entonces, él le dice, el único que puede hacer esa revelación es el Dios que está en los cielos y es el que revela los misterios. Entonces, el punto de inflexión del versículo 28 del capítulo 2 de Daniel en esta consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal en su parte número 28, pero que tiene un énfasis específico en este momento al rinconcito de la consagración personal, después de que hemos tenido un extracto conclusivo del milenio, pero que ahorita estamos ya en la parte final de esta consideración bíblico-escatológica, parte número 28. Bueno, yo la quiero redireccionar. Lo que hemos visto en esta sección dedicada a la consagración personal, al versículo 28 del capítulo 2 del libro de Daniel. Lo que ha de acontecer en los últimos días. Ese es un enunciado preponderante en esta consideración bíblico-escatológica número 28. Nosotros ahora, después de todos los siglos que han pasado desde esa revelación, estamos siendo aquellos que estamos viendo esta fase de la historia. Porque lo que viene más adelante es donde Daniel le va a revelar exactamente lo que él soñó. La estatua donde, pues, desde Nabucodonosor, ahí el reinado de Nabucodonosor, hasta nuestros días, Dios va a revelar al mundo, se lo está revelando a usted ahora, a mí ahora, se lo reveló a Nabucodonosor a través de Daniel hace muchos siglos. Y el corazón de la revelación es lo que ha de acontecer en los últimos días, que se refiere precisamente a los días que está viviendo usted y que estoy viviendo yo. Entonces, es efectivamente muy revelador. Y el punto de importancia que yo quiero que quede grabado en nuestras mentes es esto. Aquellos quienes sean, aquellas personas que afirman que las profecías de Daniel no tienen referencia a los últimos días, sino que fue cumplido todo ello en la época de Cristo y ya,
obviamente no han leído este versículo y si lo leyeron les pasó de noche. Entonces, ellos pueden pedir la guianza del Espíritu Santo para que Él les diga, ¿verdad?, lo que no han podido entender de ninguna otra manera. Entonces aquí yo sí quiero ser muy inflexiva. Miren, más pronto de lo que nosotros podemos imaginar con esta mente nuestra, más pronto de lo que nos imaginamos, se va a llevar a cabo la desaparición de millones de personas alrededor del planeta Tierra. Y una parte de la iglesia que ya está lista para ser arrebatada, se va a ir. Y una parte de la iglesia que no está lista para ser arrebatada, se va a quedar. Entonces, es importante que nosotros vayamos al que le reveló el misterio a Daniel, que le reveló el misterio a Pablo sobre el arrebatamiento en 1 Corintios 15, 51 al 52. Y usted dígale, oye, bueno, dime tú, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Qué es lo que yo no he digerido con respecto al arrebatamiento? Nadie me lo ha sabido explicar. Nadie me ha podido comunicar el significado, pero tú, Espíritu Santo, ¿qué puedes? Dime. Entonces Él le va a decir, ¿ok? Sí se necesita consagración personal. Se necesita consagración personal para entender al Espíritu Santo, porque lo espiritual tiene que digerirse espiritualmente. Entonces dígale, Espíritu Santo, ¿cuál es el nivel de consagración que yo debo tener para oír tu voz, para que tú me digas la verdad sobre el arrebatamiento? Y Él le va a decir, tú tienes que estar en este nivel de consagración para que escuches mi voz, porque yo soy Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y si Él le dice, pues tú estás aquí y no me oyes porque te faltan unas rayitas arriba, dígale, bueno, pues ¿cuántas rayitas le subo? Estoy hablando coloquialmente. El Espíritu Santo tiene interés en que usted en este momento preponderante de la historia comprenda lo que Él comprendió cuando le fue revelado el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Porque cuando usted lo digiere y usted lo comprenda, usted va a ser de las personas que bajo la guianza del Espíritu Santo estará listo ya para enfrentar la eternidad, lo cual es preponderante. Entonces, independientemente de la postura por la cual usted se incline con respecto al momento del arrebatamiento, nosotros tenemos que estar listos ya para enfrentar la eternidad. Específicamente lo mismo que se necesita para ser arrebatados en este mismo instante a través del inminente arrebatamiento es exactamente lo que se necesita para ir al cielo en este mismo momento si nosotros muriéramos. Así que no tenemos opción. O es vía inminente arrebatamiento o es vía muerte. Nos surge ya estar listos para enfrentar la eternidad. Ese es el deseo de Dios. Y esperamos que su voluntad también lo sea. ¿Por qué no se deja ministrar por el Espíritu Santo? Hable con Él. Él, siendo Dios, es omnipresente y puede hablar personalmente con usted. Y Él no se equivoca. Que así sea. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo nuestro. Y que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y como siempre, un privilegio haber estado con ustedes en esta consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 28. Bendiciones.